este ensayo se hablará de los trastornos de ansiedad, de los cuales existen muchos tipos. En este ensayo nos enfocaremos en los más comunes. La ansiedad es la más común y universal de las emociones. Es la anticipación numerosa de peligro inminente acompañada de un sentimiento intenso y de síntomas físicos ubicados en cualquier región de la geografía corporal. Implica el presentimiento de que algo grave le va a ocurrir al sujeto. La ansiedad normal es menos acentuada, más ligera y no implica una reducción de la libertad personal. Por el contrario, la ansiedad patológica, elemento nuclear de los trastornos de ansiedad, es desproporcionada con las situaciones o se presenta en ausencia de cualquier peligro ostensible. Es más corporal, compromete el funcionamiento del individuo provocando un déficit funcional y un malestar que impulsa frecuentemente al sujeto a pedir ayuda médica. Los trastornos de ansiedad son tan frecuentes en la atención primaria que se calcula que 1 de cada 10 pacientes que se atienden diariamente lo presentan. De hecho, son más comunes que la diabetes. El diagnóstico de los trastornos de ansiedad presenta algunas dificultades, puesto que el cuadro clínico muestra en primer plano una sintomatología somática, mientras las quejas psíquicas solo logran aflorar cuando el médico las pesquisa. Otras veces el trastorno está subyacente en una enfermedad orgánica o psiquiátrica. Por otro lado, las personas que padecen sintomatología ansiosa, aun cuando les provoca sufrimiento y discapacidad, están temerosas de hablarlo con el profesional de salud porque suele considerarle como producto de una debilidad de carácter. Los trastornos de ansiedad se contemplan como un grupo de trastornos dentro de la clasificación internal de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud. Son los siguientes: trastorno de ansiedad generalizada y agorafobia, crisis de pánico, fobia social, fobia específica, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de estrés postraumático. Mi nombre es Martín Durán Casales. ¿Alguna vez todos hemos sentido estrés de vez en cuando o la ansiedad ante alguna situación que suelen despertar nuestros sentidos que nos pueden llevar a sentir algún tipo de estrés o ansiedad? Esta ansiedad puede ayudar a mantenerlo alerta y concentrado para enfrentarse a situaciones amenazadoras. Pero las personas que sienten temor extremo y preocupaciones que perduran pueden estar lidiando con trastornos de ansiedad. La frecuencia e intensidad de este tipo de ansiedad es a menudo debilitante e interfiere con actividades diarias. Incluso existen los que tienen que ver con el consumo de sustancias nocivas para la salud. Helder, Mayo y Guedes explican que los trastornos de ansiedad se clasifican en dos grupos: síntomas continuos y síntomas episódicos. Los criterios diagnosticados actuales psiquiátricos reconocen una gran variedad de trastornos de ansiedad. El término ansiedad abarca 4 aspectos que una persona puede o pudiera presentar: aprehensión mental, tensión física, síntomas físicos y ansiedad disociativa. La misma genética encargada de crear esos trastornos de ansiedad es la misma encargada de crear la depresión y la bipolaridad. Existen varios tipos de trastornos de ansiedad, cada uno con su propio tratamiento, los cuales son trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de pánico con o sin agorafobia, trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de ansiedad generalizada. Las personas que padecen de ansiedad generalizada experimentan miedos y preocupaciones persistentes no específicos, muy focalizados en asuntos cotidianos. El trastorno de ansiedad generalizada es el trastorno de ansiedad que afecta a adultos mayores más común. La ansiedad puede ser un síntoma secundario al abuso de medicamentos o sustancias, y los profesionales médicos deben ser conscientes de ello. El diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada se produce cuando una persona ha estado excesivamente preocupada por uno o más problemas todos los días durante 6 meses o más. La persona puede tener problemas para tomar decisiones diarias y recordar compromisos como consecuencia de la falta de concentración que le supone la preocupación por la preocupación. Trastorno de pánico. Una persona sufre ataques breves de intenso miedo y terror, a menudo acompañado de síntomas como temblores, agitación, confusión, mareos, desvanecimientos, náuseas y dificultad para respirar. Además de los recurrentes ataques de pánico inesperados, un diagnóstico de trastorno de pánico requiere que dichos ataques de angustia tengan consecuencias crónicas, o bien preocupación por las consecuencias de los episodios de angustia, el miedo persistente de posibles ataques futuros o el miedo a sufrir cambios significativos en el comportamiento relacionados con los ataques. Trastorno obsesivo compulsivo.
Es un tipo de trastorno de ansiedad caracterizado sobre todo por la presencia de obsesiones, como imágenes o pensamientos angustiosos, persistentes e intrusivos. Y también entran las compulsiones, las cuales podrían ser cómo realizar un ritual o acto determinado a realizar. A menudo el proceso es totalmente ilógico e irracional, al igual que las compulsiones, donde simplemente se tiene la necesidad de completar un ritual con el fin de acabar con la ansiedad provocada por la obsesión. Bueno, yo me llamo Manuel Ángel Mayo Vázquez y voy a terminar de hablar de lo que son los trastornos de ansiedad. El siguiente es el trastorno de ansiedad postraumático. Es cuando algunas personas experimentan algún trauma físico o emocional y ellos cargan con esta mala experiencia durante gran parte de su vida. Los pensamientos, sentimientos y patrones de conducta se ven afectados por estos recuerdos y puede durar varios años. El siguiente es la fobia social, cuando la gente se siente ansiosa y excesivamente consciente de sí misma en situaciones sociales de la vida cotidiana. Eso quiere decir que pueden experimentar un miedo que persiste. Es un miedo que puede ser causado por la vergüenza a ser observado o a causa de vergüenza por cosas que tú vas a hacer. Las personas que tienen este tipo de trauma pueden sentirse preocupadas durante días o semanas ante una situación que les produce mucho temor. Este tipo de trastornos puede afectar el trabajo, los estudios y otras actividades y puede dificultar a las personas el hacer nuevas amistades o mantener las que ya tienen. El siguiente son las fobias específicas. Este es un miedo intenso o racional hacia algo que constituye una amenaza muy mínima o que no constituye una amenaza en absoluto. Puede ser, por ejemplo, como fobia a las alturas, escaleras mecánicas o túneles o espacios cerrados, así como, por ejemplo, incluso el agua, volar, perros o las arañas. Eso es curioso porque esas personas pueden ser capaces de cualquier cosa, como subir una montaña, pero pueden tener miedo de hacer cosas sencillas como subir hasta un 5.º piso. Y aunque, por ejemplo, los adultos que tienen esta fobia están conscientes que esos temores son irracionales, el simple hecho de enfrentarlos o pensar en enfrentarlos les puede producir temor. Y bueno, esos trastornos se pueden tratar con medicación o algunos tipos de psicoterapias, pero también depende del tipo de problema que tú tengas o cómo esas personas deseen tratarlo. Pero también es importante que antes de realizar alguno de estos tratamientos, el médico realice una evaluación diagnóstica para determinar si tus síntomas son causados por un trastorno de ansiedad, o si es causado por algún otro problema como el alcoholismo o incluso una ansiedad menor. La ansiedad es un trastorno muy frecuente en nuestra sociedad hoy en día. Las razones son muchas y todos estamos propensos a caer en esta enfermedad. Las razones principales que conllevan a esto son muy comunes, por ejemplo la situación económica en la que nos encontremos, pánico o fobia a ciertas cosas. Las personas que sufren de este trastorno pasan por una serie de eventos los cuales causan que la persona empiece a preocuparse o generar estrés. Todos estos casos tienen en común una cosa, que nos llevan a la desesperación. Es aquí donde nosotros deberíamos controlarnos. La ansiedad puede llevarnos a un cierto punto en el que lo podemos perder todo, aunque este trastorno no tiene curación. Hay medicamentos para ello, pero lo mejor, por lo menos así lo vemos, es mantener la calma frente a situaciones difíciles que nos pueden llevar a desesperarnos o de otra manera enfrentar nuestros miedos. Viendo este problema desde un punto de vista aún más profundo, podemos observar que los diferentes tipos de ansiedad que existen, o la mayoría los empezamos a generar desde temprana edad. Ciertas cosas o traumas por los cuales pasamos empiezan a ser una carga en nuestra mente y de ahí vienen las causas de esto. Como ya lo mencionamos anteriormente, lo mejor para tratar de no caer en este problema y llevar una vida sana es tener la capacidad de enfrentar nuestros problemas, ya sean económicos o por traumas o miedos que tenemos a ciertas cosas. Como se dice popularmente, control es poder. Pero si ya se tiene este problema, se debe acudir con un profesional y tratar el problema. Nuestra sociedad cada día ve más de estos casos y es por esta razón de que entre más crecemos, más preocupaciones tenemos. Combinado con traumas que podamos sentir, hacen que sea difícil hasta cierto punto mantener el ritmo de la vida.